Buenas noches, señor Héctor Landeros, señor Roberto Guillén, director ahí de la Escuela de Administración Pública, profesores, estudiantes. Reciban todos un cordial saludo y una calurosa bienvenida para esta charla impartida por el señor Héctor Landeros, gerente de fortalecimiento de capacidades para la región de América y el Caribe de la Organización Mundial de Aduanas. Don Héctor Landeros nació en la Ciudad de México y se graduó como licenciado en Derecho en la Universidad de Anáhuac del Norte, así como obtuvo una especialidad en Comercio Exterior en la Universidad Panamericana, destacando así su interés en el comercio exterior. Desde los primeros años de la universidad ingresó a trabajar a la Administración General de Aduanas de México, donde a lo largo de 11 años se desempeñó como funcionario, teniendo una carrera ascendente dentro de la institución, logrando obtener experiencia tanto a nivel central como local. Algunos de sus puestos destacables fueron administrador de una aduana interior en DF y fronteriza con los Estados Unidos desde el 2007 y el 2009. Asimismo, fue designado en el 2009 representante de México ante la Unión Europea y Organización Mundial de Aduanas con sede en Bruselas. A partir de enero del 2012 ingresó como funcionario de la OMA a la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, donde actualmente se desempeña como gerente regional. Ahora es el responsable de los procesos de modernización de las aduanas en esta región. Antes de dar la palabra al señor Landeros, nuestro director ahí, don Roberto Guillén, le gustaría dar unas breves palabras. Buenas noches, compañeros, estudiantes, profesores, especialmente don Héctor Landeros, que nos acompaña esta noche, Susana Agón, que es la coordinadora de la carrera. En realidad lo que quisiera es más bien dar un agradecimiento muy profundo a don Héctor Landeros por estar aquí con nosotros esta noche, compartir sus conocimientos, pero sobre todo su experiencia, su trayectoria relacionada con la OMA. Esta actividad, espero que no sea, más bien, visto de otro modo, es una de una serie de actividades que queremos plantearlas a ustedes los estudiantes, precisamente para ir perfeccionando ese conocimiento académico que se gesta tanto en la carrera, a nivel de lo que es el grado, la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, y también en la maestría, a nivel de la carrera de Administración Pública y Administración de Aduanas y Comercio Internacional. Aquí tenemos estudiantes pues, de ambas carreras, tanto nacionales como extranjeros. Así que este tipo de actividades queremos que no sea ni la primera ni la segunda, sino que sea constante y que venga a apoyar ese perfeccionamiento que estamos realizando aquí los estudiantes en forma conjunta con los profesores, pero sobre todo con este tipo y calibre de invitados que nos plantea hoy la OMA. Entonces, más bien es un agradecimiento por su aporte. Esperamos que nos siga visitando don Héctor, está en su casa y aquí estamos con los brazos abiertos para que nos pueda colaborar aún más. Y a los estudiantes agradecerles su presencia y realmente que le saquen el jugo a este excelente profesional que nos acompaña en esta noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. En principio quiero agradecer la invitación que nos hace el director y en particular Susana Wong, en donde tuve la oportunidad de conocerla en Bruselas, que es donde radico, ahora en una de las reuniones de la OMA, donde en principio
tengo este viaje programado para ir a Costa Rica y Honduras, y en el marco, en el contexto de ese viaje, la asistencia técnica, es donde nos pusimos de acuerdo que quizá valdría la pena platicar, más que hablar de conferencias y seminarios, platicar con ustedes un poco de lo que se vislumbra en el comercio exterior, en la facilitación, en las aduanas. Antes de comenzar, me gustaría ponerles un video que va a tener un efecto negativo o un efecto positivo en ustedes. El efecto negativo puede ser que después de ver este video no quieran ir a aduanas. O el efecto positivo es que el día de mañana sea una de las carreras que puedan elegir, que espero que sea ese el sentido. Así es que antes de comenzar me gustaría que pongan el video. Gracias. Llegó. En lo que preparan el video, quiero decirles que me han dado carta abierta para hacer preguntas, despertar a gente, en fin, les dejo con el video. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere entrar a aduanas a trabajar? Levante la mano quien quiera trabajar en aduanas. 1, 2, sí, sin miedo, sin miedo. Bueno, veo que la mayoría le interesa trabajar en aduanas. Esto es un poco lo que, más allá de lo que les pueda compartir, hacemos en las aduanas todos los días en diferentes partes del mundo. Para la OMA es además un honor y un placer trabajar de la mano con la academia en compartir cuáles son las experiencias y un poco apoyarnos en la academia, en los estudiantes y en el profesorado para poder identificar cuáles son también tendencias que se van viendo en el mundo que impactan en las aduanas
y el traer un poco, o el tener la oportunidad un poco de compartir con ustedes lo que se hace, un poco las tendencias a nivel mundial, me parece importante, y también me parece importante recibir o escuchar de parte de ustedes cuál es la opinión, qué es lo que ustedes piensan, o qué es lo que ven en el futuro de las aduanas o del comercio exterior en general. Eso quizá también valdría la pena, quizá en la ronda de preguntas y respuestas, escuchar por parte de ustedes sería muy interesante. La presentación que traigo está dividida en dos partes. Una habla de, no me gusta asumir, y si bien es cierto, entiendo que la gran mayoría de los que están aquí presentes pertenecen a la carrera de Administración de Comercio y Aduanas. Sé que hay unos que vienen de fuera, y quiero dar una breve introducción de lo que es la Organización Mundial de Aduanas y cuál es la misión, del por qué existe y cómo apoya a sus miembros. Y el otro componente de lo que quiero compartir con ustedes es un poco qué se ve en el futuro para las aduanas, ¿no? Qué es lo que empezamos a identificar como factores externos que tienen un impacto alto en el comercio internacional y en la economía, que evidentemente pues que no somos ajenos a estos procesos. Entonces, no estaba seguro si compartir esto con ustedes, pero es que los veo, que tengo, ¿qué, Susana? Hasta las 10 de la noche, ¿no? Hasta las 10 de la noche, así que no se pueden salir, ¿no? Les prometo que dejaré tiempo suficiente para preguntas y respuestas, no va a ser hasta las 10, porque cuando yo era estudiante me acuerdo perfecto que una clase, sobre todo en viernes, y es más, esto me lleva a mi anécdota que platicaba con Susana de venida en el coche, en donde estudié la carrera de Derecho. En tercer semestre empecé a trabajar, y una de las materias de Derecho en la universidad era la materia aduanera, pero te la pedían como materia optativa. Entonces, en su momento yo ni sabía que existía o cómo se ponía aduanas, y dije, bueno, yo quiero la materia optativa de aduanas porque me parece que es algo que eventualmente puede ser algo ligeramente incluso fácil para poder pasar. Pues, ¿qué creen? Que cuando me ponen el programa me doy cuenta que el horario de la materia era de 8 a 10 en viernes. Claro que me quería morir, incluso les debo ser muy honesto, intenté salirme. Y la ironía de la vida, hoy estoy aquí hablando ante un grupo de profesionales de la carrera aduanera, lo que me satisface mucho porque es algo que hago y veo con convicción de lo que pueden hacer en este sentido. Bueno, entrando ya en el contenido, más allá de leer la lámina, lo que les puedo compartir que la OMA, y más me gustaría que levanten la mano quién sí ha escuchado hablar de la OMA, quién sí ha hablado de la OMA. Pues no todos, así que explicaré algunas de las cosas quizá esenciales de la OMA, sin detenerme mucho tiempo y irme al contenido. Pero bueno, la OMA es un organismo que no es vinculante, eso creo que es algo que vale la pena destacar, y el sentido de eso implica mucho pues que los países implementen los programas en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y eso tiene una connotación distinta a lo que puede ser organismos como la OMC. Y otra de las características es que la única organización internacional en materia aduanera, entonces la meca de la información en materia aduanera y todo aquello que regula y política comercial, pues le toca a la OMA y a las aduanas implementar esas políticas comerciales. Esta es una lámina que me gusta compartir porque si revisamos un poquito la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947, nos damos cuenta que había un grupo de 13 países aproximadamente que eran los que empezaban a trabajar y empezaban a platicar sobre ideas de Unión Europea. Y de ahí se empieza a discutir o se divide en dos grandes grupos, uno que tiene que ver con el grupo económico, el comité económico, y el otro
el Comité Aduanero, el Comité Económico, precedente la OCDE, y el Grupo Aduanero es el Consejo de Cooperación Aduanera, que hoy se llama la OMA. Como pueden darse cuenta, pues eran en ese entonces. Ahora, en la próxima lámina, se pueden dar cuenta, y creo que esto es un indicador de que aún siendo una institución no vinculante, pues es una realidad que los directores generales, esta es una foto de todos los directores generales de todo el mundo, son 171 miembros, como pudieron leer, de los 179, perdón, el 89, el 98% del comercio mundial representan estas aduanas. Entonces, es un claro indicador que efectivamente la aduana es algo que cada vez va teniendo un rol más importante dentro de un gobierno. Si me dicen dónde, y aquí el que conozca, porque entiendo que da clases en la universidad, el director de aduanas de Costa Rica, le consigo una beca para que se vaya un mes a Bruselas a trabajar conmigo en la ONU. ¿No lo identifican? Bueno, aquí está. Soy testigo definitivamente que el propio director general pues estuvo presente, y no nada más estuvo presente, creo que fue una persona muy activa en la cual llevó el nombre de Costa Rica y la aduana de Costa Rica a no solamente conocer, sino llevar algunas prácticas y conocimientos de lo que se hace bueno en Costa Rica. Entonces me parecía importante mostrarlo. Estas son algunas de las fotos que pueden ustedes ver de las instalaciones, la parte exterior. Se darán cuenta, o les diré que cada semana del año hay reuniones de comité de distintos temas donde se discuten distintas cosas. Este es el lugar, en realidad somos 140 funcionarios. De esos 140 funcionarios, 60 somos oficiales técnicos, y tenemos a Kunio Mikuriya, que es de origen japonés, y tenemos orgullosamente también un latinoamericano que es Sergio Mujica, chileno, y habemos en la OMA de 140 4 latinoamericanos, lo cual hace 2 años no había latinoamericanos. Entonces eso ha sido algo que Sergio junto con su equipo hemos tratado de empujar para que haya más gente pues que hable español, porque una realidad es que muchas veces la gente o las aduanas no buscan o no se relacionan con la OMA por un tema limitante de idioma. ¿Cuál es la misión de la OMA? Bueno, creo que son 3 cosas que hay que tener en cuenta. Una, que la OMA busca la estandarización y facilitación de los procedimientos aduanarios. En otras palabras, es que todas aquellas aduanas hablen el mismo idioma. 2, habla que es una plataforma de cooperación internacional donde busca que todos los actores relevantes se sienten, platiquen, identifiquen mejores prácticas y vean cuáles son soluciones a problemas existentes. Y el tercer aspecto viene siendo uno de los componentes más importantes, que es el fortalecimiento de capacidades. Cuando una aduana necesita algo en particular, hay que ver cómo se le da esa asistencia, y eso tiene que ver con el componente fortalecimiento de capacidades. Hay que ver que la aduana hoy es vista o se quiere ver como un motor por un lado de competitividad, en donde se identifica que una aduana bien ejercida, bien ejecutada y bien organizada juega un papel importante dentro de un gobierno, pero también juega un papel importante de protección a la sociedad. Y eso es lo que vemos un poco en las tendencias que les voy a mostrar en las siguientes láminas. Este es el plan estratégico de la OMA. Yo sé que a veces cuando pongo esta lámina me dicen, híjole, seguro no querías que entendiéramos nada, pero no es así. La verdad es que es un formato que es interesante porque lo que hace es dividir a la OMA en 4 paquetes, grandes paquetes. Uno que tiene que ver con el paquete sobre competitividad económica, y eso va relacionado con los que decía. La aduana no solamente tiene que ser vista como recaudatoria, también tiene que ser como un motor de un país. El otro es el paquete sobre recaudación. Hoy por hoy las aduanas siguen jugando en su gran mayoría a nivel mundial un rol predominantemente recaudador.
paquete sobre cumplimiento y fiscalización, que tiene que ver evidentemente con la salud y seguridad, y el paquete sobre desarrollo organizacional, que está dirigido al fortalecimiento de capacidades. Estos paquetes los veo con cara de, bueno, ¿por qué me estás diciendo todo esto? ¿De qué me sirve a mí o de qué me sirve a mí como usuario? Y lo que reúne son una serie de herramientas, documentos, instrumentos, estudios que se ponen a disposición de las aduanas para que las aduanas puedan hacer uso en función de su modelo de negocio y facilitarles el acceso. Recuerden que para pertenecer a la OMA no es necesario obligatorio, sin embargo hay que pagar una contribución que el gobierno hace en cada uno de los países. Ahora, entro a la segunda parte de la presentación, que es hablar un poco de qué es una aduana moderna, qué entendemos, cuáles son las aduanas del futuro, cuáles son las tendencias, y algo de lo que me gustaría preguntarles cuando escuchan o hablan qué es modernización aduanera, ¿qué entienden? ¿Qué se les ocurre que es modernización aduanera? ¿Algún valiente que me quiera contestar? ¿O alguna valiente? ¿Qué es? ¿Qué significa para ustedes modernización aduanera? ¿Tiene un significado? Bueno, con lo que yo entiendo como modernización aduanera, va más allá de lo que es la armonización de los procedimientos aduaneros. Y siento yo que, por ejemplo, un gran avance que han tenido ciertos países es lo que es el control intrusivo a la hora de que ingresen mercancías al país. Entonces siento yo que la armonización aduanera va a eso, a esos elementos que implementan mayor tecnología y mayor armonización de los procedimientos para que sea una gestión más rápida y concisa a la hora que llega una mercancía. Igualmente, cuando una mercancía ingresa a un país, esta demuestra la soberanía digamos, del país, y también demuestra qué tan capacitada está la sociedad en cuanto al tema aduanero. Entonces, cuando uno se moderniza en cuanto a la administración aduanera y sus procedimientos, usted demuestra la capacidad que posee el país dominicano. ¿Cómo te llamas? Kevin. Bueno, Kevin habló de muchísimas cosas y puso, componentes de tecnología, lo importante de la facilitación, de la importancia, y en ese sentido evidentemente son aspectos o componentes que contemplan la modernización aduanera. Pero me está faltando algo que pudiera decirme más allá de esa simplificación o esa facilitación o esa tecnología, porque cuando tú hablas o escuchas la palabra modernización inmediatamente la asocias con tecnología, sistemas, y sí, es cierto, hay un componente importante, pero quizá va más allá. ¿Alguien más que quiera compartir su idea sobre modernización aduanera? ¿Qué necesitamos nosotros hacer o implementar cuando decimos, bueno, la aduana de Costa Rica queremos que sea una aduana moderna? ¿Cuáles son esos elementos que necesitamos? Pues lo que pedimos es la implementación de estándares internacionales y mejores prácticas en las administraciones. Entonces, cuando hablamos de estándares internacionales, y lo que estoy tratando es de aterrizarlo, porque creo que el concepto de estándares internacionales y mejores prácticas está a 1000 kilómetros del suelo al cielo, y eso no es otra cosa más que identificar proyectos o sistemas de facilitación que tengan un impacto en la facilitación en el control de las aduanas. Entonces, cuando hablamos de aduanas modernas es, aduana de Singapur, ¿cuál es el proyecto que tú estás trabajando en materia de gestión de riesgo para ver si eso me puede a mí ayudar a aduana de Costa Rica? Y llevarlo a la realidad, pero de alguna manera esa mejor práctica que se identificó en ese país, pues es llevarla y tratar de ejecutarla a Costa Rica, tomando en consideración evidentemente la realidad. Pero hay muchas cosas que me parece que no es necesario inventar la rueda. Hay muchas cosas que ya están. Y no solamente pueden ser utilizadas a beneficio del país, sino que además buscan tener lo último de lo que es la modernización aduanera. Ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo llegar a esa modernización aduanera? Aquí yo les hablo, aquí abajo, habla ciclo de modernización aduanera.
Y la forma en como la OMA apoya a las aduanas tiene tres grandes fases. Una es que va la OMA, van expertos de la OMA, van al país, están 2 semanas, hacen un diagnóstico del estado que guarda en ese momento la aduana de cualquier país del mundo y concluyen con recomendaciones. Ese es el primer paso. El segundo paso viene siendo lo que es la fase 2. Esta fase 2 viene a hablar de la implementación. ¿Qué se les ocurre a ustedes que van a implementar en la fase 2? Las recomendaciones, exactamente. Las recomendaciones que salieron como diagnóstico, identificando que había cosas que compartir con las aduanas. Y luego viene la fase 3, que es de evaluación y monitoreo. Y esto no es otra cosa más que hacer otro diagnóstico y concluir, evidentemente, con recomendaciones. Esto, o la lógica de este ciclo aduanero, es que esto no se lleva en un mes o en un año. A veces implementar programas de facilitación o de control te llevan 2 años, 5 años, 10 años. A veces la propia sociedad o la forma de hacer negocio cambia, se dan hechos políticos, sociales, naturales, donde tienen un impacto en el comercio internacional, y eso hace que las implementaciones de programas sean mucho más largos. Pero ese es el ciclo aduanero y ese es el ciclo de modernización que concluye. Entonces, para cuando tú concluyes una recomendación, ya cambió precisamente, porque el comercio exterior es algo muy, muy dinámico. Ahora, no voy a tocar cada uno de los componentes, pero me parece importante hacer referencia a este documento. Es un documento bien interesante que no es de más de 12 hojas, en donde te habla de los 10 pilares que debe de contener una aduana moderna. Es un documento que incluso me gustaría dejarte, Susana, para ver si después lo puedes compartir. Te da una idea muy, muy, muy concreta y muy general de cuáles son los componentes y el contexto de estos pilares. Solamente por mencionar unos, porque si no, sí me voy a llevar hasta las 10. Es, por ejemplo, la ética. ¿Por qué se les ocurre que la ética es algo, quizás es una pregunta obvia, pero por qué se les ocurre que la ética es algo tan importante en un proceso de modernización aduanera? ¿Por qué es importante la ética en una aduana? Bueno, sí, porque a nivel de academia nosotros como estudiantes hemos escuchado sobre, en la práctica, mucha corrupción que se da y nos han prevenido sobre eso. Es muy cierto. Una de las instituciones que mayor imagen negativa son las aduanas. Cuando tú hablas aduanas, incluso yo me acuerdo cuando trabajaba en aduanas, y hoy trabajas en aduanas, eres corrupto, punto. Oye, pero ni siquiera me has dejado empezar, apenas estoy haciendo mi pasantía. No importa, eres aduanas, eres corrupto. Y esa es la realidad. Esa es la realidad incluso en todas las aduanas del mundo. Hay una constante que hace que a la aduana, incluso por las propias facultades que tienen frontera, que es muy vulnerable, pues hablan de corrupción. Por eso uno de los componentes son las plataformas de la ética, de la aduana del siglo XXI es la ética. No hay proceso de modernización si no se tiene un plan de acción de ética, de integridad, que vaya de la mano con cualquier proyecto en concreto. Entonces, esto es algo que nosotros tratamos de empujar y decirles a las aduanas: oye, muy bien, me gusta mucho tu proyecto que estás trabajando, por ejemplo, en materia de resoluciones anticipadas o de origen, pero estás metiéndole el componente integridad. ¿Hasta qué punto estás involucrando o no ese aspecto? Otro tiene que ver con las aduanas conectadas a nivel mundial. Este de aquí. Y ese es un proyecto ambicioso, que les mentiría si les digo hoy existe.
existen estudios en donde se busca que una de las cosas importantes es el intercambio de información entre aduanas. Y algo de lo que se busca con este pilar es que haya un intercambio de información prácticamente en línea. Prácticamente en línea, donde los sistemas se hablen para precisamente hacer toma de decisiones mucho más oportunas y mucho más estratégicas. Otro tiene que ver con la tecnología, instrumentos de alto rendimiento. Platicaba también que no solamente tecnología en materia de sistemas, sino también equipos de escáneres, que todo aquel uso de la herramienta tecnológica te puede servir para hacer tu función diaria. Y bueno, así cada uno de los puntos te va hablando de los componentes que una aduana del siglo XXI se considera que deben tener. Esto no es algo que me siento yo detrás del escritorio, escribir, se me ocurren ideas y me meto a Google y veo, no. Esto es algo que se discute, para que entiendan un poco, en el seno, en el contexto de las aduanas. Los directores de aduanas o los directores de aduanas nombran a sus directores o sus gerentes o sus jefes de departamento y van a la OMA y se discuten en un contexto de cuenta muy similar como este, en donde hay una agenda y se discuten precisamente esos temas, decir, ok, bueno, vamos a poner en la agenda un tema específico y se salen y se sacan con este tipo de cosas y estos documentos. Ahora, para seguir hablando de la evolución y las tendencias que van a tener un impacto en las aduanas que estamos viendo hoy, que también creo que se van a ver reflejados en el futuro, quizá vale la pena irnos unos 20, 30 años atrás. Y si bien es cierto, hay muchos aspectos y acontecimientos que tuvieron un impacto en el comercio internacional, yo me concentraría en tres especialmente que dieron un énfasis o que le dieron un grado de importancia mayor a cómo hacer el comercio internacional. Uno tiene que ver con las economías emergentes, principalmente China. Como dato del propio Fondo Monetario Internacional te habla que, por ejemplo, en 1999 las economías emergentes representaban un tercio o un cuarto del comercio internacional, de la economía global, el comercio internacional. Ahora se habla que las economías emergentes representan más de la mitad, casi un 60% de la economía global, del Producto Interno Bruto, lo cual te habla de cómo el rol de estos países emergentes ha tenido impacto incluso en traer en la mesa pues nuevos actores y más actores, ¿no? Entonces, incluso las políticas comerciales de los organismos multilaterales pues han tenido que reconocer y entender cuáles son estas políticas y cuáles son estas situaciones en las cuales pues estos países han venido teniendo un mayor impacto en el comercio y que se tiene que ir cada vez más integrando. La otra tiene que ver con el consenso de 1989 en Washington, en donde se le da un énfasis particular a la palabra y al tema de facilitación. Y ahí habla incluso, muchos de ustedes lo habrán estudiado, por lo que es la propia ronda de Doha, en donde también hablan del convenio Kyoto revisado en el 99 y empieza a darle un énfasis en la facilitación de cómo era importante, pero qué es facilitación. Y esa parte pues empieza a abrir también nuevas oportunidades o nuevas formas de hacer negocio entre las empresas. Y la otra tiene que ver con las torres. Esto sin duda algo que pareciera que fue ayer, pero ya tiene más de 13, 14 años. Definitivamente le da a las aduanas y al comercio pues un impacto distinto en cómo tratar el comercio internacional, cómo realmente dejar pasar lo que es legítimo y cómo controlar de manera responsable lo que no es, y en ese sentido le da un enfoque a la importancia de la seguridad de la cadena logística.
un poco me lleva la lámina de hablar sobre estos acontecimientos, estas tendencias que empezamos a ver. Igual creo que hay más, pero creo que estos 4 han tenido es una tendencia muy clara y muy identificada, en la cual pues ha tenido también un impacto en las aduanas. Por ejemplo, la desaceleración del comercio internacional. Aquí hablamos que, por ejemplo, bueno, lo que leí, estos son datos de la revista El Economista, en donde te habla que de los 80s a los 90s el crecimiento del comercio exterior, el comercio internacional, era lo doble de rápido, era muy rápido, incluso iba casi al nivel del crecimiento de la economía global. Eventualmente, por ahí del 2000 se da una ligera desaceleración, en el 2008 viene lo que es la crisis, y después del 2008, en el 2012, 13, y hay que ver cómo salen las cifras del 2014, se empieza a identificar, y aquí voy con una de las tendencias, que si bien hay un crecimiento en el comercio internacional, como también lo hay en la economía global y en el crecimiento de la población, se empieza a ver un movimiento, pero todavía sin grandes magnitudes, y esto algunos de los economistas lo identifican o le llaman en inglés como peak trade, y bueno, son de las cosas que ellos empiezan a ver, que el modelo de negocio de las empresas tiene que ser distinto. Cómo yo hago negocio con mis socios comerciales, cómo contrato con ellos, a cuáles identifico. Bueno, y la propia desaceleración, una de las preguntas que quizás ustedes tienen, bueno, ¿y esto cómo impacta en las aduanas? Pues efectivamente la aduana pues es la entrada y salida del país, entonces toda esa forma o el componente de cómo hacer negocio tiene un impacto de cómo las aduanas dan el tratamiento, porque hay muchas veces que un funcionario, sin entender lo importante que es la función de aduana, pues quizá toma una decisión que tiene un impacto negativo en las empresas, y eso para el comercio exterior es gravísimo, porque eso lo multiplicas por muchos y es una gran barrera. Y a veces el tema de la corrupción juega ahí un papel, y no nomás el tema de corrupción, a veces el tema de la propia negligencia. Yo mismo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en aduanas, que fue en el 99 más o menos, me di cuenta, pues yo empecé a trabajar al mismo tiempo que empecé a entender que era aduanas. Yo no tenía una carrera como quizá la que ahorita tienen ustedes, y me da gusto que cada vez haya más oportunidades y se vea más esto, pero ahí hay mucha capacitación que se tiene que hacer, porque evidentemente la negligencia puede ser un aspecto negativo en el impacto en las aduanas. El otro es la integración regional. Aquí la OMC, y los datos que leí, es que te habla que la OMC recibió alrededor de 604, más o menos, notificaciones de acuerdos de libre comercio regional. De esos 604, 608, 400, poquito menos, están en vigor. ¿De qué te habla esto? ¿Qué te dice el hecho de que quizá el modelo multilateral de comercio de repente tenga un indicador de acuerdos de asociación de comercio regionales? Bueno, te habla de que por la difícil, incluso negociación de la ronda de Doha que ha tenido y que se ha venido dando en momentos, de manera complicada, pues los países empezaron a darse cuenta y entender que era más fácil tener o poner bloques o grupos económicos plurilaterales en donde de manera más rápida, eficiente, pudieran llegar o concretizar o aterrizar lo que a los países les interesaba dentro de sus intereses nacionales. Entonces, esta integración regional tuvo o tiene un impacto también en las aduanas, evidentemente, pues son las que todo lo que se va a negociar le toca a la aduana implementarlo, ¿no? El comercio electrónico transfronterizo. ¿Alguien tiene una idea de qué es? ¿A qué se refiere este fenómeno del comercio electrónico transfronterizo? ¿Tiene que ver con qué? Internet. Y creo que aquí hay un gran reto por parte de las aduanas a nivel mundial, países desarrollados o no desarrollados, de cómo controlar
y cómo regular, y sobre todo cómo estar al mismo, pues, al mismo ritmo de lo que la tendencia de la tecnología ha venido avanzando. Aquí se dan aspectos como, por ejemplo, el avance de la tecnología, el crecimiento de las economías, las masas de trabajo de gente que van pues moviéndose en distintos lugares y que tienen un impacto, y algo de lo que también juega un papel importante es estas empresas de servicio express que bueno, que también han tenido que evolucionar, y aquí es donde la aduana no ha tenido la evolución a la misma velocidad que lo que la propia tecnología, ¿no? Y aquí es una tendencia que evidentemente está teniendo un impacto incluso en un tema de recaudación para los países. Y luego hablamos de los precios del petróleo. Aquí en los precios del petróleo podría darse dos visiones o de dos lados. Una, la visión positiva, en donde al reducirse los precios del petróleo, una consecuencia, pues se reducen los costos de transporte y podría haber campo para hacer comercio internacional y negocio. Pero por otro lado, la volatilidad de los precios del petróleo también te habla pues que no muchos inversionistas se animan a invertir o a hacer transacciones o a abrirse a los mercados, y eso también tiene un impacto propio en las mismas aduanas. La evolución del rol de la aduana, aquí, igual más allá de leerles la lámina, lo que quiero que se queden con la idea es de, antes hablamos que la aduana era una institución meramente recaudatoria, esa era su función principal. Ahora, durante el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que pues el rol de la aduana va más allá que solamente el tema de recaudación, e incluso en algunos de los casos toca aspectos de terrorismo. Hemos visto ejemplos como los de Canadá, como los de Nueva Zelanda, como los de Estados Unidos, que incluso sus facultades, no solamente de recaudación, también de seguridad, se han fusionado, y eso pues son tendencias que tú vas viendo en las aduanas poco a poco, y que aun y cuando somos países, porque podríamos decir, bueno, pues nosotros como Costa Rica y algunos otros países somos ajenos al tema del terrorismo, no somos ajenos, porque bueno, podemos ser utilizados pues en tránsito o con compañías fantasmas que pueden tener un impacto negativo. No, todavía no acabo, no se emocionen. Esta lámina que les quiero presentar, y aquí me quiero detener un poquito para ver y escuchar de parte de ustedes qué tanto conocimiento tienen de este tema, y me gustaría quizá dedicarlo o ponerlo en un contexto del rol que va a jugar las aduanas en esto, que creo que es el tema. En todos los foros, jueves y viernes voy a participar en un evento con la aduana de Costa Rica, la próxima semana me voy a Honduras, la próxima semana me voy a Brasil, y en cada uno de los eventos que participo, que son de distinta naturaleza, pero evidentemente aduanera, hablan del acuerdo de facilitación de comercio. ¿Por qué la importancia de este acuerdo? ¿Cuál es la relevancia que se le da, o que ustedes le ven que no se había visto incluso en 10, 13 años? ¿Quién quiere decirme algo? Ánimo, me dijeron que los de la Universidad de Costa Rica no les paraba la boca y que querían participar, y que los costarricenses eran muy... Dígame, ¿cuál es la importancia que le ven ustedes a este acuerdo de facilitación de comercio?
habían escuchado, por lo menos hayan decirlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí lo que hablamos, o la importancia del rol de las aduanas en el acuerdo de facilitación de comercio, pues es que a las aduanas le va a tocar implementar esto, ¿sí? Algo de lo que comentaba con Susana también en el vehículo, hablábamos que a veces las políticas comerciales no van al mismo ritmo que la infraestructura o el equipamiento, las políticas aduaneras, y eso hace que haya un desfase en el tema de la implementación. Por eso creo que aquí lo importante a destacar es que la aduana le va a tocar implementar este acuerdo. El acuerdo está dividido en 3 secciones. Uno que tiene que ver con las disposiciones propias del acuerdo de facilitación de los 12 artículos. Otro que tiene que ver con el tema de la parte preferencial y especial de los países desarrollados y menos desarrollados, donde tocan y hablan de la categorización de cada una de las necesidades. Y luego otra que tiene que ver con el tema de atribuciones con el comité de facilitación que cada uno de los países tiene que implementar para poder ejecutar este acuerdo de facilitación de comercio. ¿Qué rol juega aquí la OMA? La OMA ha dicho, bueno, a ver, la OMC se puso de acuerdo para aprobar este acuerdo de facilitación de comercio, que, corrígeme Susana, pero desde el 2001 que se dio lo de la ronda de Doha, no se había dado una aprobación porque esta parte de facilitación de comercio es un pedacito de la ronda de Doha, y ese pedacito pues no se había prácticamente aprobado, incluso creo que de la existencia de la OMC. Entonces, esta es la relevancia, la importancia que hoy por hoy se le da, porque muchos de los países incluso están aprovechándose para implementar sus proyectos. ¿Y para qué creen? Para buscar dinero para poder ejecutar los proyectos que las aduanas tienen que implementar. Porque, por ponerles un ejemplo, si un país, una de las disposiciones te habla que te deberás tener un sistema de gestión de riesgo, eso te lo dice una de las disposiciones del acuerdo de facilitación. Entonces yo soy la aduana y digo, ok, bueno, si aquí dice esto y yo no tengo un sistema de gestión de riesgo, yo necesito apoyarme. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, ¿cuál es la categoría que voy a identificar esta necesidad? Si es una categoría en la cual ya tengo uno, pues lo pongo en categoría A. Si es una necesidad en la cual no tengo, pues definitivamente la voy a poner en categoría C, donde voy a necesitar asistencia. Y aquí entra un tema incluso de estrategia del propio gobierno, decir, bueno, y juega 2 papeles. Por un lado, decir que pasa mucho en la propia vanidad de los gobiernos, en donde te das cuenta que dices, no, yo quiero decirle a todos que yo estoy bien y soy categoría A y no tengo ningún problema. Pero hasta qué punto el propio gobierno dice, bueno, aquí tengo que reconocer que no solamente no lo tengo, sino no sé cómo hacerlo. Entonces, esa parte es importante que los gobiernos lo reconozcan para que puedan implementar el acuerdo de facilitación. En el tema de gestión de riesgo, pues un apoyo que la OMA puede hacer es, tenemos herramientas y podemos conseguir el dinero de los donantes para poder apoyar en este sentido. Entonces, ese es un ejemplo quizá muy concreto. La OMA tiene 3 componentes que ayudan al acuerdo de facilitación en las aduanas. Uno que tiene que ver con la metodología. Esa metodología de la que les mencioné, de las 3 fases, es algo que se viene dando asistencia a los países durante mucho tiempo. El otro aspecto tiene que ver con expertos. Y a lo mejor el día de mañana ustedes pueden ser expertos, porque la OMA tiene un proceso de acreditación de expertos en el cual se acreditan aquellos que son funcionarios de aduanas y te dan un papel de la OMA y te dicen, tú vas a ser experto siempre y cuando lo acredites en tema de origen, tú en el tema de valoración, tú en el sistema armonizado. Y esos expertos, que es un poco como la OMA apoya a los miembros, son los que van eventualmente y dan asistencia técnica a los países.
Y el tercer punto, pues las herramientas y los instrumentos que evidentemente la propia OMA pone a disposición de los miembros. Con esta lámina concluyo y quizá con esto pues lo dejo abierto para cualquier duda. Las conclusiones es: el acuerdo de facilitación de comercio es algo que se ve y que se estará viendo durante los próximos años. Ahorita toca, o el estado que guarda es que si bien se aprobó la enmienda, el protocolo, falta que 1/3 del total de los miembros de la OMC sea ratificado por el Congreso para que pueda entrar en vigor, y por tanto las aduanas están o se pretenden preparar en cada una de las disposiciones. Las aduanas identificamos que seguirá el tema de impuestos como un rol principal, pero también el aseguramiento de mercancías y el control de las mercancías. Gestión de cumplimiento, para aquellos que quizá no están tan relacionados con el tema de gestión de cumplimiento, no es otra cosa más que identificar o hacer cómo los contribuyentes cumplen de manera voluntaria. Tienes normalmente 4 categorías: los que se portan bien, y esos simplemente no nomás no les haces caso, sino les buscas beneficios. El segundo es aquellos que no se portan bien, pero es quizá por falta de información, y aquí muchas veces las aduanas lo que buscan es pues presentar, ser más transparentes, poner en páginas de internet. Entra la tercera categoría, que es aquellos que se portan mal y ejecutas penalidades o multas según la infracción, y vienen los 4, la cuarta categoría, que viene siendo los malandros, que les llamamos nosotros, en donde pues simplemente están evadiendo cómo hacen las cosas, ¿no? Y esto, lo que la OMA o lo que las aduanas y lo que hemos visto busca es que esta gestión de cumplimiento todos se pasen a la primera categoría. Si alguna vez vamos a llegar, no, nunca creo que va a ser la situación, pero ese es un esquema de lo que constantemente las aduanas están trabajando y una tendencia. La gestión coordinada de fronteras y sector privado. ¿Hay alguien del sector privado aquí presente? Bueno, algo de lo que hemos identificado, y estos 2 aspectos también son parte de los pilares de la aduana del siglo XXI. Primero, que la gestión coordinada de fronteras es una parte importantísima. Lo que hoy el sector privado demanda es que las agencias gubernamentales que influyen o que coinciden en la frontera se hablen entre sí para poder facilitar el comercio. Entonces, nos hemos dado cuenta que la comunicación con las otras agencias gubernamentales son fundamental para la facilitación del comercio, y el sector privado. ¿Cómo ven la gran mayoría de las aduanas del sector privado en muchos casos? Pues en muchos casos no lo ven como un enemigo, lo ven escéptico, lo ven como alguien que quiere burlarse de la ley. Pero pues hemos llegado a la conclusión de que el sector privado tiene que ser un aliado, y no nada más un aliado, yo diría que un aliado estratégico, porque ellos son los que conocen gran parte de sus procesos aduaneros, y que en gran medida nosotros somos solamente un pedacito, y cuando digo nosotros me refiero a las aduanas, somos un pedacito de la cadena logística. Ese pedacito de la cadena logística tiene un gran impacto, pero si tenemos una comunicación como, por ejemplo, si tú vas a sacar una ley o vas a implementar un proyecto, pregúntale al sector privado, pregúntale qué piensa, pregúntale si le afecta, porque todo lo que la aduana en sus reuniones o con sus funcionarios estén tratando de ejecutar va a tener un impacto, y no hay nada mejor que el propio cliente que sepa cuál va a ser el impacto, cuál va a ser el impacto en costo y en tiempo que va a tener un impacto de alguna manera en el gobierno. Entonces, el sector privado, y pongo énfasis en esto, hoy por hoy juega un rol importante, y es un cambio a veces de mentalidad de los propios aduaneros, de empezarlo a ver pues como un aliado. Claro que para verlo como un aliado hay que identificar en qué categoría estás, porque en función de ser transparente, tú también, el sector privado también tiene que ser transparente.
Y el profesionalismo aduanero, quizá en lo personal, algo de lo que yo veo como más importante. Hoy el funcionario aduanero, y esto lo vemos, creo que va más allá de solamente estar en un puesto o en un escritorio o en un operativo haciendo alguna facultad en particular. Creo que en gran medida empezamos a ver que los funcionarios, y no solamente aduanas, en general, pero evidentemente como nos toca en el tema de la OMA, es empezar a identificar líderes dentro de las aduanas que sepan cómo llevar a cabo los cambios. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas para poder a lo mejor implementar procesos de modernización? Y esos líderes, no me refiero, y muchas veces la gente lo liga con mi jefe es un líder, porque simplemente no tiene nada que ver con la parte de jerarquía, es un tema de habilidad, que hay personas aquí que son líderes y hay personas aquí que son mejores a lo mejor para gestionar proyectos, y también puede ser las dos juntas. Entonces eso nos hemos dado cuenta, y la OMA ha dado una especial énfasis en invertir en el capital humano, porque puedes tener la mejor tecnología, los mejores procedimientos, hablar de ética, pero si tú no tienes un recurso humano competente, muy poco puedes hacer. Yo les voy a ser muy honesto, yo cuando entré a aduanas dije, yo entro, duro un año y de aquí me voy. Así. No tengo nada que estar haciendo aquí, además, ¿sabes qué? Ni siquiera me representa algo de sostenibilidad, al contrario, me siento totalmente incertidumbre, porque pues cambia un gobierno, cambian funcionarios, y esto es algo que no va a cambiar, los gobiernos van a cambiar. Por eso también la generación de la voluntad política no solamente tiene que venir de un líder o de un director o de un presidente, tiene que venir de las propias instituciones, que es donde vemos quizá países desarrollados en donde pues no sucede este tipo de cosas. Pero regresando al tema del profesionalismo aduanero, es eso, darle certidumbre y darle retribución de la institución al propio funcionario para que pueda ejercer sus funciones y para que también tenga certidumbre, ¿no? Porque por más que yo tenga la camiseta de aduanero o el tatuaje de aduanas, si a mí no me da una certidumbre de lo que es mi profesión, yo aquí no me voy a quedar, yo voy a buscar otras alternativas. Y esto es una tendencia que se ve en las aduanas, ¿eh? Hoy por hoy se da, no lo dicen los funcionarios, pero se da. Y hay unos que se quedan más tiempo y otros que no. Yo dije que llevaba 2 años y duré 12 años, y de alguna manera todavía no estoy exento, igual y regreso a México pronto a aduanas, pero bueno, esa es otra historia. El punto aquí es la inversión que hace aduanas y las universidades, sobre todo como la de ustedes, que además en la OMA debo decirles que es bastante nombrada, porque yo creo que saben que es la única universidad en Latinoamérica que tiene el programa PICAR, y eso es algo de mucho orgullo. Primero porque no es fácil para aquellos que vi con cara de what, que es PICAR, así de cómo están hablando. No es otra cosa más que unos estándares que la OMA aplica a programas académicos en materia aduanera y que los certifica teniendo todos los componentes que debe de tener para que puedan llevar a cabo una carrera aduanera integral. Entonces, para aquellos que no sabían, Costa Rica está certificada y es la única en toda Latinoamérica. Por un lado me da mucho gusto porque hay una universidad latinoamericana, por otro lado me da mucha decepción porque es solamente una, y debería de haber muchas más universidades, y esto no habla del compromiso del propio gobierno y de la academia, sobre todo, de empujar y de invertir en el recurso humano. Así que cuando ustedes el día de mañana tengan la oportunidad o tomen la decisión de ir a trabajar a aduanas, véanlo cuáles son los beneficios, vean que es una vocación que hay que tener, y yo mi recomendación
yo no pensé que iba a terminar trabajando en aduanas, pero mi recomendación es intenten y vean qué les ofrece, pero una vez que se meten al mundo aduanero, en lo que es este robot, que además es un mundo muy pequeño, retribuye mucho y es bueno, es positivo, y creo que aquí hay unos que tienen la vocación de trabajar para el gobierno y otros no tienen la vocación, tienen la vocación de entrar al sector privado, pero en la medida que entres con una mentalidad de integración, creo que viene bien. Creo que con esto, Susana, concluyo mi presentación. En verdad me da gusto poder compartir con ustedes algo de lo que hacemos por la OMA. Me gustaría quedarme más a platicar sobre lo que hacemos y muchas otras cosas más, pero yo también ya me quiero dormir. Y bueno, es todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no, pues me pueden aplaudir también y decir gracias. No, ya. Bien, qué bueno. Buenas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la posición de ustedes en cuanto a la integración de bloques económicos, en el sentido de, digamos, en lo personal yo pienso que todavía por lo menos Costa Rica no está preparada para eso, para integrarse económicamente con Centroamérica, mucho menos a nivel de aduanas? ¿Ustedes tienen algún plan B para países que no logren dicha integración? ¿Y cuál es la posición de ustedes respecto a eso? Bueno, ¿cómo te llamas? Daniel Sancho. Daniel. Mira, Daniel, la OMA no toma o no se inclina en parte de decir si un país está preparado o no. Eso, por un lado, queda totalmente a discreción del propio país identificar su realidad y decir si está lista o tiene las condiciones para poder pertenecer a un bloque comercial. Lo que te puedo decir es que la OMA ve positivo, y ve más que positivo como una realidad, como lo platicaba hace poco, de estas tendencias de bloques regionales que se están dando. La OMA reconoce muchos, Alianza Pacífico, Centroamérica, Mercosur, Asia Pacífico, pero destacaría dos grandes acuerdos de asociación que se están dando hoy por hoy, en donde sé que Costa Rica en uno de ellos está como candidato potencial, a reserva de que quizá ya esté incluido, pero creo que está muy cerca. Y uno tiene que ver con el acuerdo de asociación transpacífico, ¿sí? Y otro tiene que ver con el que le llaman el TIP, que es el Trade in Business, TTIP, Trans-Pacific Trade Investment Partnership, que tiene que ver con el que la Unión Europea y Estados Unidos. Esos dos bloques es algo de lo que nosotros vemos que van a tener un gran impacto en las aduanas. Y bueno, evidentemente el bloque de Centroamérica, de lo que se está negociando, pues también es importante para la región, pero contestando tu pregunta lo vemos como algo positivo, lo vemos como algo que es real, en donde la obligación de la OMA es proporcionar a las aduanas las condiciones o las herramientas para que ellos traten de estar al mismo nivel en la medida de sus condiciones, pero aquí ya entran pues condiciones distintas de cada uno de los países, ¿no? Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, pero es algo que más que positivo lo vemos como una realidad que se está dando. También el tema similar a lo que comentaba el compañero sobre como esa evolución y mejoramiento que se da en las aduanas, y para nosotros las aduanas de Costa Rica,
en el tema de fortalecimiento de capacidades de la OMA también apoya o da fortalecimiento para todos estos casi que obstáculos políticos que surgen cuando las aduanas intentan mejorarse. O sea, es decir, es muy bueno todo lo que nosotros vemos acá a nivel de legislación, de acuerdos multilaterales, de acuerdos unilaterales que se dan. Acá lo que en parte vemos es que, por ejemplo, en nuestro país ven muchos como diferentes intereses y muchos hechos políticos que obstaculizan el camino a la modernización. Quisiera saber si en el aspecto de fortalecimiento de capacidades de la OMA también se incorpora esa negociación política que también muchas veces pareciera ser algo que retarda esa negociación. Muy buena tu pregunta. Creo que además no es una que normalmente hacen quizá en los foros, porque la OMA tiene un componente político. La aduana es un componente político. Por más que sea una institución técnica, tiene un componente político. Entonces, primero lo que quiero aclarar o que quiero decir es, cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades hay que entender que va más allá de ir a un país y decir, oye, Costa Rica, ¿necesitas un taller de 5 días de valoración? Sí, aquí te va, hago 5 días y me regreso. Es una partecita de fortalecimiento de capacidades. Fortalecimiento de capacidades tiene que ver con crear las condiciones para que el país se empodere de la iniciativa y pueda ejecutar sus propios proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el tener esa transición pues toma tiempo, o a veces te encuentras con situaciones políticas en las cuales te limita ese tipo de cosas. Eso por el lado de entender qué es fortalecimiento de capacidades. Porque quiero enfatizar en esto, porque lo que queremos evitar como OMA es que la OMA venga y le diga cómo hacer las cosas a un país. Es todo lo contrario. El país debe de decirnos cómo quiere hacer las cosas y nosotros lo que hacemos es poner en la mesa cuáles son los instrumentos y las alternativas y las mejores prácticas de lo que se ha hecho en otros países y les ayudamos en la implementación. Pero tratamos de evitar precisamente eso, que es lo que muchas veces pasa con consultores. Van a los países y dicen, bueno, tú necesitas A, B, C y D, sin quizá entender el contexto, sin ser expertos o simplemente sin un componente de ownership, ¿no? de sentido de pertenencia, de empoderamiento. Eso por un lado. Y la parte que comentabas de si la OMA o hasta qué punto la OMA puede influir en esta parte política para los procesos de modernización, mucho. La OMA o algo de la asistencia técnica que se da a un nivel político es que, por ejemplo, pues el propio secretario general o el propio secretario general adjunto, Sergio Mujica, han ido a congresos. Por ejemplo, no sé qué tan familiarizados están con el acuerdo o con el convenio de Kioto revisado. El convenio de Kioto revisado es un documento que por naturaleza es el instrumento de facilitación en la OMA, que además ahorita muchas aduanas lo están tratando de implementar porque está de la mano con el acuerdo de facilitación de comercio. Entonces dicen, ahorita mata 2 pájaros de un tiro. Por un lado, implemento que el convenio que te he revisado no es más otra cosa más que reconocer que tus procedimientos están de acuerdo a una aduana moderna. Y ese componente, la OMA, lo que hace es ir, por ejemplo, a congresos de países, hablar con ministros, hablar con cualquiera de los actores importantes de un país para darles a entender, o a veces explicarles simplemente cuál es el rol de la aduana, porque tampoco se trata, hay muchas veces que los ministros o los propios congresistas o parlamentarios, pues quizá no le ven ese componente atractivo de lo que es la aduana y no es otra cosa más que quizá ir a los países y hacerles ver cuál es el beneficio que a ellos les va a representar. Cada uno tiene sus agendas personales, sin duda, pero entre sus agendas personales también pues existen agendas que a ellos les interesa mover. Entonces, el componente político definitivamente es algo de lo que la OMA busca involucrarse y creo que, como decía al principio, esto se ve reflejado
o replicado en que la propia aduana es una entidad política también, no puede ser ajena. No sé si, ¿sí? En la exposición nos mostró todas las posibles funciones que debería tener la aduana, además de la parte recaudatoria o las que en el tiempo se la han ido implementando, y que países como Canadá o Estados Unidos han creado cuerpos de fronteras en los cuales les agregan más funciones. Latinoamérica también hace algo parecido, pero con control de cambios. Por ejemplo, Venezuela y Argentina le agregan encima controlar lo que son la salida de capitales y los dólares. De parte de la OMA, ¿hay alguna función que no debe tener una aduana, que consideran que no debería tener, o los gobiernos tienen la posibilidad de ponerles todo lo que quieran? Igual, ¿no? Lo que te puedo hablar es de una tendencia que vemos que en algunas de las aduanas hemos visto, por ejemplo, que empiezan a tener facultades sobre personas. Y esto ha sido, pues, a raíz de lo del 11 de septiembre, en donde muchas de las aduanas han visto, incluso está lo que se llama APIS o PNR, que son sistemas en materia aduanera en donde identifican el intercambio de información de los pasajeros que van volando, que están en coordinación con migración. Entonces, si tú me dices, hay algo de lo que la OMA no recomienda o no dice que debe de contemplar, quizá en la parte de las personas es una parte en la cual en algunas de las aduanas lo ven, es muy difícil generalizar, pero en algunas de las aduanas lo vemos, como en el caso de Estados Unidos y Canadá, en algunas otras lo ven totalmente aparte. Entonces, no hay una posición de la OMA de decir, esta debe de ser la aduana modelo de no incorporar, porque acuérdense que la OMA, insisto, no es vinculante, y eso no es otra cosa más que decirles, si tu gobierno de Costa Rica considera por las condiciones políticas, económicas, sociales del país, debe de incorporar, como por ejemplo el caso de México. En el caso de México hubo hace no mucho tiempo por el tema del narcotráfico el debate si armaban a los funcionarios aduaneros o no. Hoy por hoy no están armados, hay un grupo, pero incluso por la propia influencia de los americanos, pues fue algo que en su momento se discutió de manera muy breve. El gobierno tomó la decisión que no, por muchas condiciones, pero lo que te quiero decir con esto es que el propio gobierno fue quien tomó la decisión de no entrar a estas facultades. Si a mí me preguntas, creo que hicieron bien, quizá porque a mí me pones una pistola y pues más allá de saber o no disparar, ni siquiera tengo la mentalidad o la capacitación, además del costo de lo que es, y en otros países no. Entonces la OMA no te dice sí o no a unas cosas, sino simplemente reconoce la realidad de los países en cuanto a la situación real. Bueno, ya que hay un micrófono y luego con la... Bueno, la pregunta mía es, ¿qué facilitación tiene la OMA para todo Centroamérica entre la relación de las aduanas y el comercio? El nuevo comercio que se está dando, que es evolutivo, que es muy revolucionario, y a veces las aduanas se quedan atrás con relación a la parte comercial y de extensión al comercio de otro país. Me gusta la parte de Centroamérica porque es donde nosotros estamos involucrados, como grupo regional nuestro. ¿Qué facilidad tiene la OMA para recomendar a las aduanas centroamericanas cómo podemos mejorar en el campo aduanero y en el campo del comercio, aduana y comercio? Bueno, quizá le podría poner un caso muy concreto que incluso coincide con una conversación recientemente que tuvimos con el exdirector o el predecesor John Fonseca, que creo que la gran mayoría de ustedes lo conoce, en donde tuvimos una llamada y precisamente en el contexto, en el marco de Centroamérica, se habló de trabajar sobre una plataforma electrónica integral que permita a los países de Centroamérica tener una comunicación. Esto se llama, que es una herramienta, es un estándar internacional donde la OMA dice, a ver, estos son datos, se llama el modelo de datos de la OMA, estos son datos donde las aduanas hasta cierto punto pueden tener información por parte del sector privado ya estandarizados, de tal forma que Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, en ese campo en particular aduanero,
tengan el mismo número y tengan la misma calidad de información. Entonces, una herramienta como esa, pues es quizá un ejemplo muy tangible de cómo Centroamérica se pudiera beneficiar. ¿Cuál es a veces un poco, no limitante, pero a veces pues esto no se da de la noche a la mañana? Es que primero los países entiendan los conceptos, pero más allá de entender, tengan la voluntad política de poder implementar este tipo de prácticas. Y la otra parte que comentaba usted, que está muy relacionado y que es una realidad, pues que habría que ver si el resto de los países o todos los países de Centroamérica están al mismo nivel tecnológico como para implementar una práctica de este sentido, porque si bien son prácticas gratis, no te cobra la OMA por implementar un modelo de datos, tiene un costo por el componente tecnológico. No sé si con eso sería una parte o un ejemplo que lo quería aterrizar mucho, pero como esta hay más, hay en temas coordinados en el tema de coordinación, gestión coordinada de fronteras, de comunicación con el sector privado también, cómo tener ese acercamiento con el sector privado. ¿Qué es lo que pasa en las aduanas el día de hoy? Tú tienes reuniones con el sector privado, pero en función de la necesidad del sector privado, para ver si el contenedor está atorado en la aduana, o si me están cobrando más, o si me lo tienen detenido, y hay una falta de comunicación estructurada por parte de las aduanas, y para ello hay modelos, herramientas y material de la OMA que le pueden facilitar, no solamente a Centroamérica, a las aduanas, para ver, ok, cuando yo me siento con el sector privado, yo ya de antemano sé que me estoy sentando y sé cuál es el objetivo de cada uno de los componentes de entrada. Si voy a discutir un tema de origen, pues voy a invitar a la gente del sector privado que tiene que ver con origen, y no voy a invitar a todos y estudiarlos, y luego tener un plan de acción y decir, ok, esto suena algo muy lógico, pero en la práctica ejecutarlo tiene su chiste, sobre todo a lo mejor en los programas de operador económico autorizado, que es uno de los programas que cuando a Costa Rica se le hizo la recomendación del diagnóstico, se le pidió a Costa Rica, por favor necesitamos un programa de operador económico autorizado, que es una medida de facilitación, y hoy por hoy la tiene además pues avanzando de manera muy importante. Entonces hay varias cosas que se pueden. ¿De dónde nace? Nace de la voluntad del país, en este caso de la región, de quererlo hacer. Allá creo que había otra pregunta. Buenas noches. Mi pregunta va más que todo a cómo serían o cuáles serían las sugerencias o mecanismos que tiene la OMA, para la adecuada implementación del acuerdo sobre facilitación del comercio, específicamente en resoluciones anticipadas según las experiencias positivas de otros países. Tengo una pregunta, porque se me hace que te la voy a tener que contestar por correo. Mira, bueno, evidentemente las existen, las hay. Hay un programa en la OMA que se llama Mercator. Algunos de ustedes conocen al cartólogo Mercator, ¿no? Ninguno. Qué bueno, yo tampoco cuando lo estudiaban, pero este es el nombre que le ponen a este programa de la OMA, en donde lo que busca es la implementación del acuerdo. Hay información en la propia página o incluso abierta, en donde te habla de las herramientas que en cada una de las disposiciones puede implementar. Incluso hay una guía de la OMA, y sé que no te estoy respondiendo a tu pregunta de cuál específicamente, pero lo que te quiero transmitir es que lo que la OMA ha buscado a través de la página es hacer referencia de lo que por un lado son las disposiciones y por el otro lado ligarla a las herramientas de cada una de las disposiciones. Pues en el caso efectivamente de resoluciones anticipadas, hay documentos y hay herramientas y hay información que le pueden ayudar a la aduana en implementar estas resoluciones anticipadas. Así que lo que te puedo invitar es a leerlo. Su página es algo que está abierto, y por otro lado, si no, también con mucho gusto proporcionarte información quizá más concreta, ¿no? Sí. Quiero aprovechar
quiero aprovechar y saludar aquí a don Rafael Bonilla, el director general de Aduanas de Costa Rica. No podía dejar de simplemente saludarlo, director. Gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias por el apoyo que está dando ahí a la OMA. ¿Alguien más tiene una pregunta? Aprovechen ahorita para hacerse famosos, que tienen chamba. La pregunta es concreta. Hablamos, por ejemplo, un problema propio de la realidad latinoamericana, corrupción. ¿Cómo, más allá bueno, vamos a combatir la corrupción, cómo interpreta la OMA que una aduana moderna aborda esta problemática? Igual, es un caso bien complicado. Es un caso complicado en donde, si bien se reconoce de la importancia de tener la ética y la integridad, porque creo que hay que también ver que más allá de la corrupción, el tema de la integridad va asociado también con el profesionalismo de hacer las cosas. Si tú das un servicio bueno, pues inmediatamente estás ahí incluyendo parte de la ética. Pero de esa teoría a la realidad hay una gran brecha todavía, en la cual es un cáncer en algunos países más, en algunos otros países, pero te diría que ninguno de los países está exento. Y aquí algo de lo que tratamos como OMA en el tema de la ética es ir a hacer misiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, e insisto, la OMA no hace un estudio de corrupción y dice, mira, Costa Rica necesita este tema, voy a ir porque estoy viendo que en mis estudios me salió que necesita. Esto Costa Rica, una vez más, o cualquier otro país, identifica que hay un tema, y no necesariamente tienes que llegar a un tema profundo de corrupción para darte cuenta que, ya me di cuenta que lo tengo que atacar o mitigar. En cualquiera de los escenarios o niveles que tengas, es siempre importante que tú tengas este plan de acción con integridad. Entonces lo que se hace un diagnóstico sobre cómo está la corrupción, un diagnóstico que va de la mano con recomendaciones para poder implementar acciones anticorrupción, de generar unidades de corrupción alineada con los estándares o con recomendaciones de la OMA, como por ejemplo una de ellas, la declaración de Arusha. Entonces esto es algo que constantemente, incluso en todos los comités de la OMA, se toca como un aspecto importante, en el entendido de que la OMA reconocemos que es todavía un gran deber que se debe de hacer. Y aquí el consejo, la sugerencia o lo que tratamos de alentar es que cuando estés trabajando en proyectos o en procesos de modernización, lo incorpores. Y aquí hay un aspecto igual bien importante, que es la aduana no puede sola. Necesitas incorporar a otros agentes, otros actores del comercio exterior, y uno de ellos es el sector privado. Entonces, en la medida que tú vayas hablando, teniendo o cerrando esa brecha de no confianza que existe, pues vas a ir ganando terreno, porque no le puedes tú hacer una estrategia anticorrupción de la aduana si no incorporas también el punto de vista del sector privado. Entonces, aquí es algo que se reconoce que hay que hacer, pero todo también va dependiendo de las propias condiciones del propio país. Sí, se dice que por primera vez la OMC ha estado implementando, la OMC procede a intervenir en el proceso de facilitación de comercio, competencia que todavía es de la OMA. ¿Cuáles han sido las percepciones de ustedes como empleados o de la OMA en general respecto a eso? ¿Respecto a qué? A la intervención en el proceso de facilitación del comercio de parte de la OMC. De la intervención de la OMC en el acuerdo de facilitación para con los miembros. En la intervención en el proceso de facilitación del comercio. ¿Cómo lo ve la OMA? Exacto. No sé si te entendí bien la pregunta, pero lo que vemos lo vemos como algo muy positivo, lo vemos como algo necesario o algo importante, en el cual finalmente la OMC
y los miembros se ponen de acuerdo en un aspecto fundamental que tiene que ver con facilitación de comercio, que es una realidad, y en ese sentido uno de los indicadores de cómo la OMA lo ve es que justo la semana después de cuando se da la aprobación del acuerdo, la OMA se reúne en consejo, que vieron ustedes, y aprueba la resolución de Dublín. Y lo que dice la resolución de Dublín de la OMA dice: reconozco lo que la OMC, lo apoyo, y no nada más eso, sino que me ofrezco como un agente, un componente importante para la implementación del acuerdo. Entonces considera que a nivel multilateral se abre una posibilidad tangible de hacer libre comercio. No sé si por ahí va más o menos, sí. Mi pregunta sería básicamente, ¿cuál es el plan de acción que va a hacer la OMA para los países en desarrollo con el acuerdo de facilitación? Bueno, va un poco de la mano con lo que decía el plan de acción. El plan de acción como tal es uno que cada país se pone de acuerdo con la OMA para la implementación del acuerdo. Lo que te puedo decir que está haciendo la OMA es poner a este programa que les digo que se llama Mercator, que es algo muy tangible, para que los miembros puedan utilizarlo e implementar el acuerdo. Entonces te habla, por ejemplo, de implementación de gestión de riesgo, de soluciones anticipadas. Cuando tú me preguntas cuál es el plan de acción, pues es relativo en el sentido de que el propio país establecerá el plan de acción con la OMA para decir, ok, bueno, yo puse en categoría A tantas disposiciones, puse en categoría B tantas disposiciones, puse en categoría C tantas disposiciones. Categoría C son las que tienen que ver con asistencia técnica. OMA, vamos elaborando un plan de acción para ver cómo te ayuda en la asistencia de esas disposiciones. Entonces, a nivel global no lo existe, no hay, pero a nivel países te puedo decir que lo hemos estado trabajando con países como por ejemplo Chile, como por ejemplo Bolivia, en donde también te debo ser muy honesto, hace un mes, cada año, los directores generales se reúnen en alguna parte de Latinoamérica, todos los directores generales de Latinoamérica, bueno, de América y el Caribe, de hecho, en este caso. Y la percepción que tuve yo fue que si bien reconocen la importancia del acuerdo, me parece que todavía lo ven un poco lejos, lo ven como algo que ahí está, es importante, es obligatorio, pero todavía estoy resolviendo lo urgente, que no necesariamente a veces es lo importante. Entonces, creo que es la parte en donde yo te diría que habría que trabajar como LAN, de poder sensibilizar a las aduanas, al sector, al ministro de Comercio, al sector privado, de la importancia del acuerdo. Va a haber un evento en Colombia que está organizando la OMA, donde precisamente se toca este aspecto del acuerdo de facilitación de comercio, de hacer esa sensibilización de, espérame tantito, o sea, esto no es algo que eventualmente va a venir, esto es algo que tiene un componente vinculante y que por ende eventualmente va a tener un impacto en la aduana. Entonces, para cuando lleguen esas notificaciones que tú hiciste, pues tú tienes que estar preparado. Entonces, vamos identificando cuáles de esas categorías que puedo ya ir yo adelantando. Hay muchas aduanas que ya están, es más, hay muchas aduanas que ya estaban trabajando en aspectos o disposiciones que hoy por hoy están en el propio acuerdo. Entonces, tampoco creo que es algo que viene a despertar y a hacer algo totalmente nuevo para las aduanas. Creo que gran parte de las disposiciones se identifican como algo que las aduanas han venido o quieren eventualmente hacer.
digamos, es con respecto propiamente a Costa Rica. Hay muchos aspectos en Costa Rica con respecto a las aduanas que estamos mal. Estructuralmente se demora más con nuestros países, con respecto a los países vecinos. Nicaragua ya está a punto de construir un canal. Panamá, o sea, Panamá en comparación a nosotros, ¿qué podríamos implementar para mejorar? Estamos construyendo una nueva terminal en Limón. Sin embargo, es concesionada. O sea, ¿qué podría aplicar el gobierno de Costa Rica para mejorar en estos aspectos de concesión? Gracias por tu pregunta. Mira, bueno, primero, no soy yo quien te pueda decir cuáles quizás son los puntos, porque tendría que conocer un poquito más el contexto de Costa Rica. Lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy la aduana de Costa Rica y el gobierno están muy en contacto con la OMA. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un gran interés por parte del gobierno de mejorar sus procedimientos aduaneros. Es una realidad que en gran parte de las aduanas una de las cosas que no se tienen es la parte de infraestructura, equipamiento, capacitación de los funcionarios. Entonces, yo te respondería que empezando con la capacitación, empezando con la identificación de necesidades y prioridades y aterrizando y concretizando en un plan estratégico, lo cual el gobierno de Costa Rica y la aduana lo tiene, créeme que hoy por hoy es un gran avance, es algo muy positivo. Que yo veo que la aduana de Costa Rica además ha estado muy activo, el propio director ha estado en las reuniones que tiene que estar, pues precisamente para identificar cuáles son. Lo que pasa es que, bueno, el quizá construir un puerto pues no se da de noche a la mañana, y también hay otros factores que van más allá de las aduanas, ¿no? Que tiene que ver con un tema de inversiones, que tiene que ver con un tema de construcción de la propia ciudad. Entonces, la percepción que tengo es que Costa Rica es un país que está muy involucrado con el comercio internacional, con la OMA, y esa es la percepción o el feedback o la retroalimentación que te podría dar, que va en el camino correcto, ¿no? Que si ponen aquí un puerto o ponen allá un puerto, pues habría que eventualmente quizás hacer un diagnóstico de decir, oye, Costa Rica, ¿dónde estoy parado en comparación con el resto? ¿O qué he hecho desde el último diagnóstico que ya se hizo en Costa Rica para ver un poco qué es lo que se ha avanzado? Porque hay muchas cosas que se han avanzado. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es, como la compañera anterior, va de la mano. Usted al principio en la presentación habló que hay ciertos países que por orgullo o por algo así meten todo el acuerdo en categoría A y tal vez no tienen todavía lo suficientemente desarrollado la parte aduanera. En eso, la OMA, que es el responsable, bueno, que la aduana es el que implementa el acuerdo de facilitación, ¿puede la OMA entonces como exigirles que cumplan todo eso que pusieron en la categoría A, o simplemente el país lo único que se hace es que se pide esa ayuda a la OMA y ella es quien va pues, a brindarle ese tipo de ayuda? La respuesta es no. La respuesta la OMA no puede obligar al país a implementar. De entrada, la OMA lo único que hace es estar a la expectativa de cuáles son las necesidades o las categorías que pone categoría C, por ejemplo, para efecto de poder dar asistencia técnica en casos particulares, ¿no? Pero no tiene, ni creo que debería, incluso hasta cierto punto, tener una influencia, porque la OMA o las aduanas lo que le toca pues es la implementación. Hay una sensibilización, pero al final del día pues es un tema de gobierno, de ponerse de acuerdo para ver cuál es el tipo o cuáles son las categorías o cuáles son las necesidades que tiene para los procesos de modernización, ¿no? Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cuál es el principal reto que la OMA visualiza para la región latinoamericana en el tema de aduanas? Gracias. Yo podría hablar quizá de 4 prioridades que identifico en Latinoamérica, que veo como de prioridad para las aduanas. Una, la gestión de riesgo, porque
para poder tomar decisiones y ser más eficiente y controlar de manera responsable y hablar de lo que habla de cumplimiento de gestión, hay que tener una buena gestión de riesgo. Esa es una. La otra tiene que ver con el tema de el profesionalismo aduanero. Creo que hemos identificado, y esto te lo digo incluso porque lo traigo fresco de las reuniones de directores generales, donde en el seno de esas reuniones se dan y se platican precisamente estas necesidades, y el otro es invertir en el recurso humano. El otro es el operador económico autorizado, que no sé qué tan familiarizados estén, pero es un programa que tiene que ver entre el sector privado y el sector público para implementar y fortalecer la seguridad de la cadena logística. Y otro de lo que me pareció interesante ver en esta ocasión fue el convenio de Kioto revisado, que va de la mano con el acuerdo de facilitación de comercio, porque gran parte, si no es que casi todo de lo que habla el acuerdo está contemplado en el convenio de Kioto revisado, y esto las aduanas lo han visto como una oportunidad política de capitalizar precisamente el acuerdo. Entonces esas 4 prioridades definitivamente es algo que se ve muy, muy perceptible o muy latente en la región. ¿Cuál es el top 3 de aduanas latinoamericanas? Me hiciste una pregunta prohibida. Mira, esto es algo de lo que nos enseñan, que cuando empieces a trabajar de la OMA no contestar, por lo cual no voy a contestarte, porque además, aunque lo supiera, es muy general tu pregunta, porque cuando me dices cuál es el top 3 de las aduanas del mundo, de Asia o de Latinoamérica, pues ¿en qué? Porque yo te puedo decir que hay en temas particulares, hay aduanas que están más avanzadas que otras, y como aduanas tienen una gran variedad de temas, es difícil poder decir, incluso no hay ni siquiera un estudio. Hay estudios indicadores que te hablan del Banco Mundial, el Banco Interamericano, pero te lo hacen en relación con lo que ellos consideran una aduana moderna, y ahí tú sacas tus conclusiones y comparaciones, pero son incluso en 7 aspectos muy generales: procedimientos aduaneros, marco legal, gobernanza. Entonces, no, aunque estuviera la respuesta, es difícil decirte, porque hay muchos temas que hay unas aduanas que están más avanzadas que otras, pero creo que lo que sí te puedo definitivamente decir para que te vayas medianamente satisfecha de la respuesta es que las aduanas de Costa Rica, si las tomas las aduanas de Latinoamérica, si las tomas en su conjunto, no le piden nada a las aduanas europeas. Olvídate las africanas, nada que ver. Pero definitivamente no le piden nada a las aduanas europeas, en muchos casos en sistemas de gestión de riesgo, en tecnología, y en algunos otros aspectos que te podría decir que están por arriba de aduanas desarrolladas. Bueno, creo que ya se rindieron, así que no me queda más que agradecerles, de verdad. Un gusto aquí compartir con ustedes. Para mí hay una pregunta, así que no es mi culpa, no es mi culpa que ya que no se vayan, pero creo que hay una pregunta allá arriba. Buenas, mi nombre es Cero. Antes de más quiero disculparme, mi español no es lo mejor, pero voy a intentar hablar para que me entiendan. Bueno, la pregunta es muy directa. Yo quería entender un poco más sobre el operador económico privado. Es que yo soy de Angola y la idea que salí del último año que estaba trabajando es que me parece una cosa que no sería buena para el país. Es que yo me quedé con la idea que era, bueno, va a implementar más una cosa para dar empleo para el hijo del presidente, que más un
una herramienta de corrupción. Pero escuchando usted hablar de que, por ejemplo, América Latina son los cuatro con la necesidad que tienen que trabajar, entonces, bueno, creo que estoy con la idea errónea de eso, entonces gustaría de saber un poco más. ¿Qué es eso? Sí, gracias por tu pregunta. Además, qué curioso, porque ahorita en la OMA hay pasantías que se le da gratis a los funcionarios aduaneros, y hagan de cuenta que se van a veces 4 semanas, a veces 8 meses, dependiendo del programa, en donde pasan tiempo ahí en la OMA. Tengo un funcionario que se va, que es un programa de becas en español que es financiado por la OMA, en donde participan varias aduanas del mundo, y uno de los participantes es de Angola, de la aduana. Así que qué curioso que estás por acá, y además él está viendo, yo soy su tutor, y estoy viendo con él, adivina qué, el tema del operador económico autorizado, porque él es un fiel creyente de que es una gran figura. Y a mí me tocó implementarlo en México en el 2011, y lo que te puedo decir, sin darte un sermón y tardarme aquí años y sentirme y motivarte, es que es una realidad que los países están implementando esta iniciativa o este programa como una de las mejores prácticas, porque más allá del resultado que tenga en fortalecer la seguridad de la cadena logística, lo que se ha visto es el acercamiento que ha tenido entre el gobierno, la aduana y el sector privado. Se hablan, se comunican, y no solamente eso, están trabajando proyectos de manera conjunta, lo cual en muchos países no se había visto. Entonces, el operador económico autorizado es una marca país, porque las empresas dicen, y esto es una realidad, es el efecto dominó, dice, yo, Walmart, quiero ver con quién voy a hacer negocio. Bueno, primero lo que voy a identificar es, voy a ver qué países tienen operador económico autorizado, que aquí se le llama confiable. Y en ese sentido, ya ha sucedido, Walmart dice, si Costa Rica tiene, pues bueno, yo voy a buscar empresas que tengan este sistema, porque me dan, no garantía, pero me dan una certidumbre hasta cierto punto, que tienen sistemas que me permiten controlar lo que hago en mi empresa. Y una de las cosas, por ejemplo, es, bueno, si yo empresa empiezo a contratar empleados al azar, pues espérame tantito, como que en base a qué o cuál es el criterio que tú estás utilizando para poder contratar a empleados así por nomás. Hay algún estudio que se le hace por poner. Entonces, todos estos componentes van haciendo que una aduana tenga una trazabilidad de sus procesos lo suficientemente seguros para que su carga no se vea contaminada, que es lo que está buscando un operador económico autorizado, y sea una carga segura, de tal forma que el día de mañana, cuando se dé el reconocimiento mutuo del operador, que esto no es otra cosa que dos países que tienen operadores económicos autorizados firman un convenio de reconocimiento mutuo y dicen, yo a Estados Unidos le voy a dar los beneficios a las empresas de Angola, yo a Angola le voy a dar el beneficio a las empresas de Estados Unidos, como hoy por hoy se da en algunos de los casos. Pero para hablar de reconocimiento mutuo, que es como la cereza del pastel, primero hay que tener un programa. Entonces, yo te diría que es una iniciativa buena. Lo que sí te diría también es, hay que entender muy bien si se tienen las condiciones para implementar un programa de estas condiciones, porque no nada más suena bien bonito, es una gran novela, está padrísimo, enamorados, sector privado, gobierno, listo, ya está. La verdad es que hay que ver si se tienen las condiciones para poder implementar, y si no se tienen, ver cómo de manera gradual, porque tampoco es algo que lo haces de noche a la mañana, pero puedes ir comenzando de manera gradual. Entonces, creo que con esto a lo mejor te convenzo de que cuando regreses puedan implementar el proyecto. Pues una vez más, gracias a todos, gracias Susana por la invitación. Para mí cualquier pretexto de venir aquí a Costa Rica siempre es bueno, porque me encanta su país muchísimo. Ya he estado, esta es mi segunda vez y he estado en algunas de sus playas, disfrutando de su comida y de sus bebidas, así que sí, ¿por qué negarlo? Así que, claro, las sin alcohol, y bueno, definitivamente espero seguir trabajando con ustedes, y a lo mejor el día de mañana
verlos a ustedes donde estoy yo o encontrarnos en algún lugar, porque créanme que la comunidad aduanera internacional es muy pequeña. Así que gracias, y Susana, te dejo el micrófono. Los aplausos hablan por sí solos, quiere decir que sí les gustó tu presentación. Simplemente quería agradecerte realmente. Sé que hoy era su día libre, llegó ayer, ¿verdad? Son muchas horas de viaje y son como 9, 10 horas de diferencia, por lo tanto tiene sueño. Por lo tanto, realmente agradezco que hayas compartido esta hora y media, casi 2 horas, de tus bellas palabras. Estoy seguro que muchos de nosotros aprendieron. Y bueno, ojalá la OMA te siga trayendo a Costa Rica para poder tener una excusa para tenerte aquí. Y nuevamente, muchísimas gracias a la Universidad.